Bueno, para mí es un gozo estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo la palabra. La verdad yo tenía que venir la semana pasada, pero no pude venir. Quedé en pane. Sí, me dio un dolor de espalda terrible y yo doy gloria al Señor porque mi mujer me estuvo ayudando, aprendió a vacunar, así que ella me pinchó. Lo hizo con fuerza. Yo creo que fueron años de desquite en esas inyecciones. Pero al final, en un par de días me recuperé y, bueno, digamos que puedo moverme. Así que estoy contento esta noche. Yo me imagino que era la voluntad del Señor porque el pastor, cuando lo llamé para decirle que yo no iba a poder venir, él me dijo, no, pero si a mí me toca. No, si me toca a mí, pastor. No, si a mí me toca, me dijo. Bueno, la voluntad del Señor ya había preparado esto, porque yo lo llamé el sábado en la mañana nomás. Así que él ya había preparado el mensaje y espero que sea la voluntad de Dios que yo ahora, en este momento, con estas personas, tenga que compartir lo que traigo. Que sea la voz de Dios el que está hablando para ustedes en este momento, ¿cierto? Bien, quiero pedirles a ustedes que abran su Biblia en el libro de Jonás. Un libro muy conocido, o por lo menos una historia muy conocida. La fantástica historia de un hombre que fue tragado por una ballena. Aunque en realidad la Biblia no dice ballena. Existe una palabra específica para ballena en el hebreo antiguo y esta no es la palabra, sino que es pez en realidad. Pero más allá de la discusión si fuera o no una ballena, lo interesante de la historia es que es una historia bien fantástica, ¿no? ¿La ha leído usted alguna vez? ¿O la ha escuchado seguramente? Hay muchas canciones, no sé. Recuerdo una canción de mis hijas. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso lo tiraron. Por eso lo tiraron al fondo del mar. Y vino un gran pez. Y mis hijas me retan porque yo digo, y ¡pum! Se lo comió. No se lo comió. Bien, todos conocemos esta historia. Y a pesar de que es una historia fantástica, es una historia real. No es una alegoría, no es un recurso que Dios utilizó para poder ilustrar algo, porque no es una ilustración. Es un hecho histórico. Esto pasó. ¿Usted lo cree así? Es una historia fantástica que sí ocurrió. Y la verdad es que hay discusiones, bueno, ¿había profeta o no había profeta en ese lugar? Los fariseos no reconocían que había un profeta de ese lugar. De hecho, ellos dicen, nunca ha venido ningún profeta de ese lugar. Una tradición judía antigua que dice que de Israel del norte jamás se levantó un profeta real. Pero sí él estuvo en el reinado de Jeroboam II. Él, de hecho, profetizó a Jeroboam que él iba a recuperar muchas tierras que de hecho David y Salomón habían tenido. Y por cierto, esa profecía en parte se cumplió, pero Jeroboam II fue un rey malo, malísimo. La Escritura dice en Segunda de Reyes que hizo lo malo delante de Dios. Por eso él perdió los terrenos que ganó por el juicio de Dios, y fue contrastado por la profecía de Amós, quien lo juzgó por ser un rey malo, alejado totalmente de Dios. Y bueno, posterior a eso tenemos al Señor Jesús, ¿verdad? Que lo citó en el libro de Mateo, también en Lucas, y obviamente el Señor Jesús no dijo de él que fuese una alegoría, sino que fue un hecho histórico que él citó para contrastar la actitud de los fariseos. Así que digamos que esto es un hecho real, un hecho que sí sucedió. Y es interesante que se haya manifestado la palabra de Dios en esta manera, en este momento. Cuando Jonás fue llamado a ir y predicar fuera de Israel, fue un hecho nuevo. Dios nunca había mandado a un profeta a hacer esto. Por cierto que habían profetas que habían hablado acerca de todos los pueblos alrededor, de todos. Se habían levantado profecías
para juzgar a todos los pueblos. Pero esta es la primera vez en que un profeta es llamado a salir de Israel, a ir a un lugar en medio del pecado y ahí predicar. Es la primera vez, no existe otra. Y por eso es tan interesante, porque es llamado a hacer esto, Jonás, porque en él se concentra una especie de microcosmo de la actitud del pueblo de Israel en esa época. Es cierto, ellos son el pueblo llamado por Dios. Ellos son el pueblo escogido por Dios para ser sacerdotes, para ser quienes llamaran al mundo al arrepentimiento y llevar así a todos hacia Dios. Y por lo menos eso es lo que el Antiguo Testamento nos dice. Israel es un pueblo el cual es llamado a ser por completo un pueblo que es sacerdote y llama a las naciones a venir hacia Él, a conocer a Dios, a entender cómo es Dios. Y tenemos muchos ejemplos de esto. Cómo las maravillas del pueblo de Israel atrae a las personas como nunca en el reinado de Salomón. Cómo todos vienen a conocer la sabiduría de Salomón y a conocer el templo, etc. Pero luego Israel, usted sabe, se equivoca mucho más de lo que todos antes se habían equivocado, porque en realidad todos se habían equivocado. Y finalmente el reino se divide. Está en una parte Israel del norte, todas las tribus, salvo Israel del sur, que es Judá. Y así se suceden un montón de reinados en Israel del norte que solamente hacen lo contrario a lo que Dios ha dictado antes y se alejan cada vez más de Dios, cada vez más de Dios. Y Jonás, por decirlo de alguna manera, es la forma en que Dios quiere mostrar a Israel que su corazón se ha alejado totalmente de lo que Él desea y que hoy día solo están viviendo una especie de religión. Solamente han vivido lo que podríamos llamar una vida religiosa, pero no una vida que agrada realmente al Dios, sino una vida que se enfoca en lo exterior. Quiero que vayamos entonces a Jonás. Capítulo 1, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive es la capital del imperio asirio. Es una gran ciudad porque está compuesta de 3 ciudades pequeñas que forman, alrededor del río Tigris, una especie de triángulo. Y sucede algo que usted y yo conocemos muy bien. ¿Usted conoce Santiago? ¿Cierto que sí? ¿Pero qué conoce? ¿La provincia? ¿La ciudad? ¿Qué conoce? Pasaba esto mismo. Nínive era la capital del imperio asirio, pero Nínive estaba inserto en un conjunto de ciudades y suburbios. Entonces, toda la ciudad era conocida como Nínive. Era una enorme ciudad, enorme. Vivían alrededor de 600.000 personas de manera permanente. Es un enorme número para aquella época. 600.000 personas. Entonces, hay un problema aquí. Y el problema es que Nínive pertenece al imperio asirio. Uno de los pueblos más sanguinarios de la época. Uno de los pueblos más paganos de la época. Uno de los pueblos más sangrientos de la época. Una nación terrible que, según las palabras de otros profetas, devora a quienes toma por siervos. Y allá estaba Dios mandando a Jonás. Entonces, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Quiero hacer notar algo. El versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. Dios ha conocido la injusticia, el pecado y todo aquello que desagrada a Dios en Nínive.
La palabra usada aquí es la palabra hebrea ra, que significa maldad, derechamente. Recuerde esto, ¿bien? Y luego dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y dice que desciende a Jope. Y digamos que si quiso huir, sí que huyó. ¿Usted sabe dónde está Tarsis? Tarsis es un pequeño puerto. Bueno, posterior a este hecho creció más, pero era un pequeño puerto en España. Los fenicios, cuando fueron atravesando los mundos para ir conquistando lugares, fueron navegando por las orillas del Mediterráneo. Y de esta manera llegaron hasta Inglaterra y fundaron muchos puertos. Y es posible que Jonás haya bajado a Jope a buscar un lugar, un barco, e irse al lugar más lejos que pudiese encontrar. Y se encuentra este que va precisamente a un lugar muy, muy alejado, a Tarsis. Literalmente aquí dice, al final del versículo 3, que se va lejos de la presencia de Jehová para huir del cara a cara. Huir del cara a cara. Es cierto que Jonás no solamente estaba reacio a querer hacer lo que Dios dijo, sino que además no lo quería enfrentar. No porque tuviese miedo, sino porque sabía que él no tenía la razón. Eso quedará evidenciado más adelante, pero él sabía que él no tenía la razón, pero se negaba a ir allá a Nínive a predicar. Él no quería hacerlo. Él se rehusaba hasta la muerte a ir allá. ¿Usted alguna vez ha odiado a alguien de esa manera? Esto es algo impresionante, Jonás es un profeta. En él, por más de alguna ocasión, ha estado el Espíritu de Dios para poder llevar lo que él quería comunicar. Lo que él quería decir, Dios. Pero ahora la misma persona, Jonás, que por cierto conoce a Dios. Esto no estamos hablando de una persona que tal vez desconoce totalmente el corazón de Dios o que tiene una mala vida espiritual. No, esta es una persona que conoce quién es Dios. Y él decide alejarse lo más que puede del lugar en donde Dios le ha dicho, ve. Esto es escandaloso. Se supone que esta es una persona que ha jurado llevar delante de los demás lo que Dios quiere hablar. Él es un emisario, alguien que ha sido tomado por Dios para llevar su palabra. Pero él decide no hacerlo. Esto nos demuestra un odio perpetuo, un odio sin vuelta atrás hacia los asirios. ¿Usted ha odiado a alguien así? Al punto de decir, ojalá que no se salve. No. Ojalá que jamás el Señor con su gracia lo salve. Es un sentimiento duro, ¿no? Un sentimiento fuerte. Pero Dios, que es un experto en trabajar con las personas más reprobadas, sale a su encuentro. La verdad, si usted me hubiese preguntado a mí qué hago yo con Jonás, bueno, que se vaya a Tarsis, que haga lo que quiera. Entonces voy a tomar a otra persona. Voy a rechazar a Jonás, que vaya a Tarsis, por ahí hago que naufragie el barco y se muera, no sé, pero me busco otro. Pero Dios no es así. Dios es experto en trabajar con las personas más inaceptables que uno pudiera conocer. Déjeme decirle que usted es un ejemplo de eso. Bueno, y yo también, Todos somos personas, la verdad, inaceptables. Si miramos nuestros propios corazones nos daremos cuenta que nos falta mucho para poder llegar al prospecto de cristiano que el mundo tiene. Nos falta mucho para llenar los zapatos del ejemplo de cristiano que las personas que no han conocido a Dios esperan. Digamos, personas buenas, de buen corazón, de excelente actitud. Pero nosotros no alcanzamos a hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque somos pecadores. Seguimos siéndolo. Y porque aún nos hace falta de la gracia de Dios. Muchísimo. Entonces, versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar
una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Sabe? Esto es una tormenta en el mar. Aquí dice que los marineros tuvieron miedo. Y comenzaron ellos a echar cosas al agua para que la nave pudiese tomar flote. Al punto, era la tormenta que ellos pensaban, ellos concluían que la tempestad iba a desarmar la nave. Estamos hablando de una tempestad fuerte. Y los marineros sabían que este era un peligro inminente. ¿Cuántas tormentas cree usted que un marinero en general viviría? Muchas tormentas, ¿no? Muchísimas tormentas. De hecho, es casi un gaje del oficio, si uno es marinero, encontrarse con tormentas en grandes viajes. Yo en mi trabajo, muchas veces los buques que necesito que lleguen luego para poder sacar la mercadería que han encargado otras personas, que generalmente viene de Europa, se retrasan 15 días. ¿Y qué pasó? Es que hubo una tormenta. La carga no se pierde, pero es un gaje más. Es posible. Cuando un barco zarpa, es posible que se encuentre con una tormenta, si se retrase. Pero los marineros pensaban no solo que se retrasarían en su viaje aquí, sino que además iban a perder la nave. Ellos, por cierto, que están reconociendo que la tormenta es mucho más grande de lo que cada uno pudiese haber vivido jamás, o de las historias que alguno pudiese haber escuchado. Se han registrado en estos mares, los mares que los fenicios recorrían, el mar Adriático, por ejemplo, grandes tormentas, con vientos huracanados, etc. Pero esto sin duda debe ser algo como ninguno de ellos jamás vivió. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Ellos estaban totalmente despiertos a lo que estaba sucediendo. Esta tormenta era tan grande que solo podía ser de un motivo sobrenatural. Ellos no se podían explicar una tormenta tan grande. Esto debía tener un origen sobrenatural. Algún Dios, alguna maldición que estaba sobre ellos. Y como sabían que era posible que perdieran la vida, estaban intrigados por saber qué sucedía. Y obviamente en el paganismo, en la lógica del paganismo, la única forma que existe es echar a la suerte las cosas. Y ellos echan a la suerte. Versículo 8. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Dios en algunas ocasiones en la Biblia se sirve de esto. Por cierto que la voluntad de Dios era poner en evidencia a Jonás. Él quería tomar a Jonás y raptarlo de lo que él quería hacer. Él quería llevárselo. Él quería obligar, allanar a Jonás para que finalmente él cumpliera lo que él le había encomendado. Dios no se iba a conformar con simplemente buscar otro profeta, otra persona o algún otro emisario. Él quería usar a Jonás. Él quería llevar a Jonás a que cumpliera lo que él había mandado, arrastrarlo a tener que hacerlo. Entonces, versículo 8, le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y entonces respondió Jonás: un montón de habladurías religiosas. Un montón de cosas que cualquier persona con sentido común tal vez no diría, sabiendo quién es él, teniendo conciencia de quién es él. Dice: soy hebreo y temo a Jehová Dios. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿En serio?
que hizo los cielos y la tierra? Excelente, ¿cierto? Yo sirvo al Dios que hizo el cielo y la tierra seca y decido huir. ¿Qué más hizo? El mar. Voy a huir del Dios que hizo el mar en barco. Esto es solo religión, hermanos. Jonás, en su condición solo, despilfarró de su boca palabras que podría haber utilizado para poder hablar de Dios y tal vez clamar en una acción de socorro, pedir perdón, y despilfarra esto diciendo una habladuría religiosa. Sí, yo soy hebreo. Yo sirvo a Dios, el creador del cielo, la tierra, el mar, todo. Excelente. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has huido? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Y Jonás, en un acto de compasión, dice: porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y esto no es más que otro acto egoísta de Jonás. Porque qué mejor manera de huir de Dios que morir. ¿No es cierto? Ahí sí que yo no voy a poder cumplir la voluntad de Dios, porque voy a estar ¿dónde? En el Seol. Me voy a morir. Y ahí sí que ya no, allá no me va a poder obligar a ir a Nínive. ¿Cuál sería la reacción de estos marineros? Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. No, nosotros no te vamos a lanzar al mar. E hicieron todo lo que estuvo en sus manos para poder hacer que la nave volviera a tierra, encallara en algún lugar, pudiesen ellos bajar de la nave a tierra firme. Y aquí el asunto se torna irónico, porque ¿qué pensaría usted de un grupo de marineros fenicios que viajan de puerto en puerto, que son personas que conocen a Dios? No. Estos marineros, por cierto, que son paganos. Y se ve reflejado en la historia. Cada uno de ellos comenzó a orar a su Dios para ver cuál de todos ellos los podía ayudar. En una de esas, alguno podría salvarlos. Hay una persona que es judía abajo, ¿nos servirá? Sí, todo sirve. Todo sirve. Pero estas personas, viendo la forma en que se levanta el mar, la forma en que la tempestad toma el barco y casi lo destruye, en una manera que ellos jamás habían visto y que ninguno de sus dioses hizo jamás, temieron. Y esto es irónico porque los paganos están teniendo una actitud de reverencia hacia Dios. Ellos temen, y temen en serio lo que está sucediendo. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos tenían cierto amor humano, empatía, y no querían lanzar a Jonás al mar, porque de cierto él moriría en el mar. Y ya si era mucho que Dios perseguía el barco por Jonás, al punto de que ellos ya naufragaban, ¿cuánto más se enojaría Dios si lanzaban al profeta de Dios, este israelita, al mar a que muriera? Ellos sabían que se podían exponer a cualquier cosa. Pero finalmente, y desesperados, claman y dicen: Señor, por favor, perdónanos por esto, pero nosotros tenemos una necesidad básica.
vivir. Y si tú nos permites, queremos lanzar al profeta al agua. Por favor, no nos tomes en cuenta esto. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquitó de su furor. ¿Se imagina usted la impresión de estos marineros paganos? Que al echar a Jonás, se abre el cielo y comienza a verse el sol y se calma el mar y todo llega a la normalidad. Versículo 15, en la segunda parte dice: y el mar se quietó de su furor. 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. En el versículo 5 dice que los marineros tuvieron miedo. Espero que no haya olvidado, pero hace unas semanas atrás yo le explicaba acerca del Shema, ¿cierto? Y hacía énfasis en que cuando se repetía la misma palabra 2 veces, era un recurso para poder expresar de que aquello que se está comunicando es mucho más alto o mayor o con mayor intensidad. Aquí, en el versículo 5, se utiliza la palabra hebrea yaré, que significa miedo. Pero en el versículo 16 dice: y temieron, y la palabra usada también es yaré, pero es yaré, yaré. Dice que temieron muchísimo. Y luego dice: aquellos hombres a Jehová con gadol, con máximo temor. Estos hombres temieron. Ellos temieron mucho. Ellos se dieron cuenta que realmente el Dios a quien perseguía a Jonás era un Dios real, que al parecer sí era el Dios de los cielos, de la tierra seca y del mar. Al punto de que ellos, dice, ofrecieron sacrificio. Sí, degollaron un animal. Degollaron un animal e hicieron promesa a Dios. Hicieron promesa. Yo no sé cuáles serían las implicaciones de esto. No lo sé. Espero que si algún día estos hombres hicieron una decisión real para alejarse del pecado y seguir a Dios, nos encontremos con ellos en la eternidad y podamos preguntarles qué se sintió estar junto a Jonás en esa barca a punto de hundirse. Pero estos hombres, en la ironía de la historia, son quienes al principio son paganos, pero que al final de su trayecto junto a Jonás deciden alabar el nombre de Dios, hacer sacrificio y hacer promesas en consagración a Dios. Entonces Jonás cae al agua y comenzamos desde el versículo 1 del capítulo 2, dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente y todas las ondas del mar, y todas tus ondas y las olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás se dio por muerto. Jonás pensó, entre medio de las olas, aquí voy a morir, se acerca el fin de mi historia. Las aguas, en el versículo 5, las aguas me rodearon ¿hasta dónde? Hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Llegó hasta el fondo del mar Jonás. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, cuando estaba a punto de desmayarme, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu trono. Versículo 9. Vamos a leer el 8 y lo voy a explicar. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Todos aquellos que siguen las cosas que creen, abandonan a Dios. Mas yo, con voz de alabanza,
te ofreceré sacrificio. Esta es una oración de Jonás. Él derechamente nunca dice que se arrepiente. Me arrepiento de no haberte obedecido, Dios, pero sí dice, está bien, yo sé que me equivoqué. Sé que hice mal y reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tú eres el creador de todo y me someto a hacer lo que tú quieras. Pagaré lo que prometí. Haré lo que tú dices. Haré honor a lo que tú me llamaste. Soy profeta. Soy judío. Iré y haré lo que tú quieres. Y termina diciendo, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Es interesante que Jonás diga esto aquí. Porque la salvación nunca es una obra del hombre para Dios. Nunca. La salvación nunca es una obra del hombre para Dios, para que Dios se ponga feliz. Oh, se han arrepentido. La salvación siempre es una obra de Dios, en donde rescata al pecador. Siempre. Y aquí Jonás reconoce el hecho de que es Dios el soberano. Es Dios quien gobierna su vida. Es Dios quien es el Salvador. Y él en ese acto reconoce que su vida y todo lo que él es depende de él, depende de Dios. Y en cierta medida, a pesar de que derechamente no dice, lo siento, me equivoqué, reconoce que Dios es soberano. Y entonces, versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y vino palabra, versículo 3, 1 del capítulo 3, y vino palabra de Jehová por ¿cuánta vez? Por segunda vez. Quiero enfatizar algo, hermanos. El libro de Jonás no es la historia del hombre que fue tragado por un pez, ni tampoco es la historia de alguien que desobedece a Dios. Esa no es la historia de Jonás. La historia de Jonás es la historia de Dios y su amor con el pecador. Su amor para aquel que aún necesita más de él, a pesar de que esa persona no lo sepa. Y aun cuando usted no sepa cuánto necesita de Dios, Dios sí lo sabe. Y en su misericordia, Él obra en su corazón para que usted entienda cuánto usted necesita de Él. Y dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, por segunda vez. Este es un libro de las segundas oportunidades, ¿verdad? La Biblia entera. La Biblia entera es el libro de las personas que se equivocan. De las personas que debieron ser rechazadas en la primera oportunidad. De las personas que van y vienen una y otra vez. Desde el comienzo, hermanos, desde el comienzo. Te recuerda a Jacob, ¿verdad? ¿Cómo era Jacob? Era un engañador. Era un sinvergüenza, sí. Robó, engañó. Quiso de alguna manera también engañar a su suegro, no pudo. Fue perseguido por su hermano, por su estafa, en ser el primogénito. Y cuando aún estaba rodeado en un lugar por su suegro y por otro por su hermano, y ambos querían matarlo, Dios luchó con él. Y cuando en esa lucha ya estaba perdido, él dijo, por favor Dios, bendíceme de alguna manera. Y Dios lo bendijo. Y de esa manera cambió su corazón. Y al final de sus días, cuando bendijo los hijos de José, él solo pudo decir, el Dios de mis padres en cuya presencia estoy, te bendiga. Te bendiga. Como a mí me bendijo. Y pudo él ver en su vejez hacia atrás cómo Dios lo fue librando. Cómo Dios fue proveyendo salvación una y otra vez en su vida. David
David es un rey de Israel, ¿verdad? Usted lo conoce, ¿no? El hombre del cual se dice tiene un corazón conforme al de Dios. No obstante ello, se portó más o menos mal, ¿verdad? Culpable de homicidio, adulterio. Dios lo castigó por todos sus errores. Y lo pagó caro. Él pagó carísimo sus errores. Y cuando lo perseguía aún su hijo Absalón, un hijo al cual él amaba entrañablemente, David quería que Absalón fuera rey. Pero como usted y yo sabemos, Absalón fue muerto por perseguir a su padre para derrocarlo y en ese sentido matarlo y asumir como rey de Israel. Pero David, cuando se enteró que su hijo Absalón murió, él comenzó a caminar por los pasillos, casi sin poder hacerlo, casi desfalleciendo, diciendo: oh Absalón, Absalón, ¿quién me diera que yo muera por ti? Porque él no estaba seguro si Absalón había conocido a Dios. Él no estaba seguro. Y eso fue un dolor que se anidó en su corazón hasta su muerte. El no saber si su hijo realmente había conocido a Dios. Pero Dios proveyó para David y finalmente levantó un rey. ¿Recuerda cómo se llama ese rey? El rey más sabio, dicen. ¿Y de quién era hijo ese rey? ¿De quién? De Betsabé. ¿Pero Betsabé había sido soltera siempre? No. Allí vemos nuevamente Dios obrando detrás de todo para traer perdón. Usted recuerda a Pedro, ¿verdad? Simón Pedro. ¿Cuántas veces le dijo Jesús que lo negaría antes de que el gallo cantara 3 veces? 3. Y fue negado. Y cuando lo negó por última vez, él pudo ver los ojos de Jesús y sintió un terrible dolor en su corazón y amargura, y solo pudo escapar de ese lugar corriendo y llorar amargamente. Porque él hizo exactamente lo que dijo que jamás haría. Él dijo: nunca te dejaré. ¿Y qué hizo? Lo negó y lo dejó. Pero entonces, una vez que Jesús resucitó, tomó a Pedro y le dijo que todo estaba tranquilo, que todo estaba perdonado. También le pasó a Pablo. Usted recuerda a Juan Marcos, ¿verdad? Una persona cercana a Bernabé. Y Pablo dijo, cuando estaban en su viaje misionero: no quiero que lo traigan nunca más, él no sirve para la obra, no sirve. Pero luego nos encontramos que Pablo, en la segunda carta a Timoteo, le dice: y tráete a Juan Marcos porque me va a ser útil para el ministerio. Este es un Dios que no desecha. Este es un Dios que no se deshace de aquellos que son imperfectos. Y gracias, porque a pesar de todos los defectos de estas personas que hemos mencionado, Dios no los desechó, sino que utilizó su propia debilidad para enaltecerse a sí mismo, en que Él puede transformar los corazones. Él puede cambiar a las personas. Por eso la salvación nunca es una obra del hombre para Dios, es una obra de Dios en la vida de las personas. Y aquí estamos, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Y entró a la gran ciudad, camino de un día. Y cuando llegó a donde él estimó que podía predicar, dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nada más. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero no dice ni por qué, ni quién, ni cómo revertir eso, ¿cierto? ¿No le parece extraño? Y el versículo continúa y dice: y los hombres de Nínive
creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Con esa predicación, 5 palabras en el idioma hebreo, 5 palabras. Y eso fue toda la predicación. Podemos inferir muchas cosas. Usted sabe, Jonás estuvo ¿dónde? En el vientre del pez. Ya sea que haya estado vivo o muerto, da lo mismo. Los jugos gástricos tuvieron que haber hecho algún efecto. ¿Sí o no? Bueno, de hecho hay algunos actos documentados de personas que son tragados por ballenas. Por error en todo caso, las ballenas no comen carne. O por tiburones ballena, que han sobrevivido. A lo menos el más famoso es más o menos en el año 1820, de un hombre que fue tragado por una ballena y fue encontrado cuando sus compañeros volvieron a capturar la ballena. Y él estaba con vida, 2 días después. Y bueno, su cuerpo, por cierto, no fue el mismo, quedó sin pelo y luego fue llevado por todos los museos como el Jonás del siglo XIX. Así que, de alguna medida, esto pudo haber tenido algún efecto. También, el hecho de que Nínive adoraba a muchos dioses, pero entre esos dioses adoraba a Nanche, la madre de Dagón, el rey pez, que era la personificación de un dios que tenía cabeza de pez. Y adoraban además a muchos dioses peces de río. Así que tal vez eso también podría significar algún dato para que estas personas se convirtieran de una manera tan sorprendente. O sea, Jonás tenía una historia fascinante que decir, bueno, aquí yo soy Jonás, fui tragado por un pez. Ustedes adoran peces. Pero ¿sabe? Más allá de todo eso, no hay una explicación natural o coherente para poder expresar realmente una conversión tan espectacular como esta. De hecho, al lado de esto, el día del Pentecostés es nada. Nada. La conversión de unos cuantos miles de personas al lado de la conversión de alrededor de 600.000 personas es un hecho que no tiene parangón en la historia. Por cierto, este sería el predicador más fructífero. Billy Graham no es nada al lado de Jonás. Una predicación como esta y con estos resultados harían regresar a cualquier profeta al pueblo de Israel diciendo, miren lo que Dios hizo conmigo, yo he logrado predicar a 600.000 personas y todos se han convertido. ¿No es cierto? Más allá de eso, Dios, a pesar del escueto mensaje de Jonás, que por cierto ya sospechamos porque seguramente Jonás no quería que nadie se convirtiera, ya que no les dice por qué, cuál es su pecado, no les dice quién, que Dios los va a juzgar, ni tampoco les dice cómo responder a eso, qué hacer. Es el Espíritu Santo de Dios el que mueve los corazones de los ninivitas y ellos dicen, y los hombres de Nínive, dice, creyeron. Y no solamente creyeron, así como diciendo, a lo mejor lo que él dice es verdad. No, dice, proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Se vistieron todos de cilicio, todos. Una conversión total. Luego, versículo 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios, ¿cómo? Fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira? ¿Y no pereceremos? Aquí ya la historia se pone aún un poco más extraña. Y ya no solo hay una leve ironía en la historia. No, ya la historia se está convirtiendo en lo que hoy día podríamos conocer o clasificar como una sátira.
Una historia en donde las personas forman estereotipos y los estereotipos se agrandan y exageran con el fin de mostrar la estupidez del argumento que llevan. Recuerde, los marineros, quienes son los más paganos que hemos visto hasta ahora, se convirtieron, mostraron totalmente arrepentimiento y humildad. Y luego tenemos a uno de los pueblos más sanguinarios de la historia, en ese momento, que se arrepiente y su rey manda ayuno completo, en silicio y ceniza, no solamente a los hombres, sino que a los animales. Esto obviamente no tiene sentido, los animales no comprenden el pecado. Esto más bien manifiesta la desesperación de estas personas. Aquí se van a arrepentir todos se arrepienten y se acabó. Esto ya sería una especie de dictadura teocrática. O se arrepienten o mueren. Y el rey dice que se arrepintió en silicio, que es una de las ropas más sencillas, pero también aquella que demuestra el mayor arrepentimiento y humillación propia. Y en ceniza. En ceniza. Y sabe, esto ya va tomando sentido porque el escueto mensaje de Jonás produce la mayor conversión de la historia. Y dice, 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Se arrepintió. Pasó finalmente lo que dijo el rey asirio en el versículo 8. Si no cúrase de cilicio hombres y animales y clamen fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de el ardor de su ira y no pereceremos? ¿Sabe? Un discurso como este se ve muy poco en la Escritura. Ni siquiera la mayoría de los israelitas han dicho este tipo de cosas. Que Dios, la expresión en hebrea sería algo así como mirar, suspirar y decir, bueno ya, no. Eso significa este arrepentimiento. Una acción en donde finalmente se toma en cuenta lo mal que se ha hecho, pero se pasa por alto. A eso se refiere esta expresión. Pero solamente se ve en muy pocos lugares la expresión exacta. Y en unos lugares que se ve en el profeta Joel, donde Joel llama también al pueblo de Israel a arrepentirse nuevamente, vaya novedad, ¿verdad? A arrepentirse del mal camino y a considerar sus vidas para que finalmente tomen a Dios en serio. Y Joel dice lo mismo. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá del mal y nos salvemos? Y aquí en este momento, el versículo 1 del capítulo 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y ¿qué? Se enojó. Se enojó. Jonás se enojó. Usted leyó conmigo, ¿verdad? Yo recuerdo haber leído que Jonás decía en el versículo 9 del capítulo 2, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. ¿No es cierto? ¿Es la misma persona o no? ¿Es la misma? ¿Es la misma que en una parte dice, no, las salvaciones de Jehová, pero luego, no, es que no. La verdad es que la historia de Jonás es la historia de Dios, salvando misericordiosamente al pueblo de Israel. Ya lo dije, es un microcosmo. Es una especie de historia resumida que muestra el estado del corazón de los israelitas en esa época. Dios quiere mostrar cómo están ellos, en qué se han equivocado. El fracaso a las vistas de los ojos de Jonás, este fracaso de que Dios finalmente haya hecho lo que quería hacer y no haya matado completamente a esos pecadores, es la muestra de un corazón que ha olvidado completamente cuál fue el llamado que Dios le hizo. ¿Cuál fue lo que principalmente Dios quería hacer
cuando tomó al pueblo de Israel, cuando lo tomó, cuando decidió tomar un pueblo y llevarlo hasta el final. Y la verdad es que esto pasa porque en el corazón de estos hombres hay pecado, así como en el nuestro. Dios definió qué era el bien y qué era el mal en el principio. Pero nosotros hemos decidido definir nuevamente qué es el bien y qué es el mal. Y de esta manera nos hemos opuesto a Dios. Nosotros nos oponemos a Dios cada vez que definimos o queremos definir con nuestras propias fuerzas qué es el bien y qué es el mal. Pero Dios ya había definido qué quería Él. Y lo mostró una y otra vez desde el comienzo. Pero no resultó. Y ya ve usted lo que pasó. La Torre de Babel, ¿no? Entonces Dios dijo, no lo voy a hacer igual. Y encomendó a una familia, a una, que mostrara qué es lo que Él deseaba, qué es lo que Él quería. Y tomó a la familia de Abraham para mostrar en esa familia cuál era la definición que Él tenía para bien y mal. Para que Abraham obrara y enseñara a sus hijos y a su familia a obrar con rectitud y justicia. Y es por eso, por esa razón, que Jonás va a Nínive. ¿Recuerda usted que le había dicho que recordara la palabra maldad?